estas jornadas organizadas por la Facultad de Ingeniería. En este mes y medio he estado participando en varias actividades de la Facultad de Ingeniería casualmente, y como bien decía la decana Simón, es real que los problemas y la realidad requieren de miradas multidisciplinarias, sin duda. Tiene abordajes de distintas disciplinas. Con respecto al sonido en particular, hemos estado participando también, hemos sido siempre invitados, así que agradezco realmente, hemos sido invitados a participar a una mirada sobre aspectos que tienen que ver con la salud y en particular con la salud ocupacional. Perfectamente podrían participar otros, digamos, departamentos, cátedras o clínicas que tienen que ver también con la evaluación del daño, por ejemplo, auditivo. Así que es una sugerencia para el futuro. Pero en particular nosotros lo vamos a enfocar desde la óptica del trabajo, que de alguna manera es una mirada que nos integra a partir de esa actividad que es propia de nosotros como seres humanos, porque hemos estado transformando el mundo y este mundo también nuevo nos está transformando. Y sin duda que ahí hay una relación dialéctica entre el trabajo y la humanidad en general, y en particular la salud. No sé si lo saben. Puede haber problemas de compatibilidad. Ah, perfecto. Nuestro departamento de salud ocupacional es un departamento que justamente tiene una mirada sobre los temas del trabajo en relación a la prevención, de alguna manera anticiparnos a los posibles riesgos derivados de distintos procesos laborales. Es el enfoque básicamente. La salud ocupacional justamente es una disciplina eminentemente preventiva, con mirada no solamente clínica, la clásica medicina laboral, sino que también una mirada de salud pública, en lo que son políticas de salud. Y yo voy a abordar justamente en la Semana del Sonido una mirada negativa del sonido. Podríamos también estar apostando a la mirada positiva del sonido, como es la música, que nos estimula a todos los mejores valores y las capacidades, y que muchas veces se ha utilizado inclusive para algún tipo de situaciones de salud, por ejemplo, de la esfera psíquica, en donde la música, a través de la música, se ha logrado de alguna manera estimular determinadas capacidades permanentes en situaciones vinculadas a problemas de salud mental, lo que se llama la musicoterapia. Pues bien, yo no voy a abordar ese aspecto, pero destaco que lo que voy a hablar es el sonido cuando es concebido desde el punto de vista negativo para la salud. Y voy a hablar del ruido. Entonces, el concepto básico del ruido como aquel sonido que es de alguna manera riesgoso para la salud del individuo. No solamente auditiva, quizás esa sea la mirada tradicional, el ruido como problema en relación a ser un factor de riesgo, es decir, un factor asociado a una probabilidad mayor de un daño a nivel auditivo, sino también de los efectos extraauditivos que supone el ruido en el ámbito, en particular en el ámbito laboral, que es el que vamos a hacer énfasis. Justamente. No hay problema. No hay problema, no queda la pantalla entregada. Lo veo básicamente para ayudarme. Sin duda, perdón, había una solución técnica. Estoy con mucha seguridad de que iba a tener soluciones técnicas.
ahí quedó. Estaba en medicina, no. Pero estoy rodeado de gente que maneja mejor la Bueno, digo, justamente, en este tema del ruido también podríamos tener la mirada dicotómica de alguna manera, como ocurre con el trabajo. El trabajo en general lo podemos concebir desde un rol, digamos, como posible factores de riesgo presentes en el trabajo que están asociados a lo que decimos lesiones, daños, pérdida de bienestar, es decir, lo que llamamos procesos peligrosos existentes en el trabajo. Y ahí podríamos identificar una modalidad de sonido que entran en la categoría de ruido como factor de riesgo integrante de procesos peligrosos. Pero también podríamos mirar el trabajo desde la lógica positiva, cómo el trabajo genera bienestar, desarrollo de capacidades, y aquí también podría entrar el concepto de sonidos que facilitan, que favorecen un clima laboral, por ejemplo. Facilitan la comunicación porque hay un nivel sonoro adecuado para permitir la comunicación, pero a su vez podrían existir aquellos sonidos que generan un ambiente agradable. Creo que esta doble mirada está permanente, presente, y ya desde ya condicionan determinadas estrategias en el área de la salud ocupacional, que es potenciar aquellos procesos saludables y controlar, eliminar sería lo ideal, aquellos procesos que de alguna manera son peligrosos para la salud. Ese concepto de trabajar en esas dos líneas creo que es un concepto adecuado e inclusive aplicable para este tema del ruido que estamos viendo. Estamos en procesos de transformaciones profundas del mundo del trabajo. Los cambios tecnológicos han impuesto nuevas situaciones o por lo menos nuevos desafíos ante la emergencia de nuevos riesgos. Son cambios tecnológicos que han sido dramáticos. En las TIC, por ejemplo, han generado el trabajo deslocalizado, atemporal, inclusive, o sincrónico no, pero digo, han permitido generar nuevos escenarios laborales, ya no con aquel clásico modelo industrial de producción industrial. Si bien persisten, son modelos nuevos de organización. Los cambios en la forma de organización que han determinado también nuevas exigencias en lo que es el mundo del trabajo y en los trabajadores que estamos de alguna manera insertos en esos procesos laborales, han determinado la aparición de alguna manera de nuevas situaciones que acá son definidas como nuevas epidemias ante los nuevos riesgos. Aunque persisten perfiles de salud, enfermedad y en particular de lesión que son considerados tradicionales. Dentro de los considerados tradicionales aparece la hipoacusia o sordera ocupacional, que ha sido de las enfermedades ocupacionales que tradicionalmente han sido identificadas como el daño originado en el ambiente laboral y han sido como tal reconocidas desde el punto de vista profesional, médico-legal y por tanto han sido clásicamente de las enfermedades indemnizables vinculadas a la exposición a sonidos peligrosos de riesgo, es decir, a ruido. Fíjense que aquí se mencionan otras que están todavía presentes y voy a hacer mención a la neumogoniosis o enfermedades pulmonares ocupacionales. Neumogoniosis básicamente refiere a la lesión pulmonar y su reacción frente a la acumulación de polvos, minerales en particular, las clásicas silicosis y abestosis, por sílice, por cristales de sílice y por abeto. Son dos situaciones que menciono porque frecuentemente la exposición a polvos minerales está asociado a procesos
mecánicos que suponen la generación de sonidos peligrosos, es decir, de ruido, a niveles que superan los 80 decibeles de intensidad y que por tanto entran dentro de la categoría de aquellos ruidos o sonidos que tienen, son un factor de riesgo para la pérdida de la audición. Pero estas situaciones están presentes hoy y en nuestro país también están, y forman parte de la tradición o de las tradicionales enfermedades o aspectos negativos derivados de procesos laborales. Las dermatosis ocupacionales, toda la patología vinculada a la piel y en relación a irritantes o alergenos presentes en el ambiente laboral, y intoxicaciones por distintos tóxicos. Ahí tenemos todo un capítulo vinculado a lo que son los plaguicidas, el uso de plaguicidas y algunos tipos en particular. Hoy están en debate casi público en estos últimos tiempos. Han existido algunas preocupaciones no solamente ocupacionales sino también ambientales. Y por supuesto están los clásicos solventes. ¿Y por qué menciono esto? Porque el ruido frecuentemente también entra en forma sinérgica a lesionar a nivel auditivo con presencia de otros contaminantes químicos, como pueden ser los solventes en particular. Son varios estudios que demuestran que hay evidencia científica su ototoxicidad, es decir, la toxicidad sobre el órgano de Corti en particular, o a nivel del nervio auditivo como tal, o a nivel encefálico cortical. Es decir, son neurotóxicos y muchos de ellos entran en sinergia con el ruido. La presencia de tolueno, xileno es frecuente, benceno es frecuente dentro de muchos procesos industriales y asociados al ruido. Típico ejemplo, la metalúrgica, la industria automotriz, son lugares donde la presencia del ruido y de contaminantes que pueden actuar en forma adictiva o sinérgica, profundizando así el posible daño ocurrido para aquellos trabajadores que están expuestos al ruido. Anteriormente, de las nuevas epidemias, yo quiero destacar los desórdenes osteoarticulares como gran problema, las lesiones, esfuerzos repetitivos, la LER o TOR, que están vinculados a diseños disergonómicos, es decir, diseños de organización que no respetan los tiempos fisiológicos de descanso, y por tanto las lesiones son a nivel de aquellas articulaciones que son sobre exigidas. La infección de Lanarios, que habla de la Agencia Nacional de Salud Ocupacional de Norteamérica, que refiere a lesiones por sobreuso, overuse. Es decir, lo que no se está respetando son los tiempos fisiológicos, y eso tiene que ver con un diseño organizacional que no es ergonómico, por eso decíamos disergonómico. Y muchas de estas lesiones hablan de procesos productivos que hay una exigencia superior por lograr la productividad, que pueden estar asociados también a aumento del nivel sonoro en los procesos productivos como tal. Quiero destacar acá las enfermedades cardiovasculares que son prevalentes. Hoy estamos hablando de que estamos en una pandemia de enfermedades no comunicables o no transmisibles. Existió hace un mes y medio atrás en nuestro país justamente una conferencia sobre enfermedades no transmisibles, y el peso de las enfermedades cardiovasculares, la principal causa de muerte en nuestro país, la hipertensión, la cardiopatía isquémica, los accidentes cerebrovasculares. Y estos están asociados frecuentemente, entre otras cosas, como factor de riesgo al estrés. El estrés es un componente que aparece dentro de los desórdenes mentales y emocionales como un nuevo riesgo. El estrés está muy vinculado con niveles sonoros elevados. ¿Por qué? Porque el ruido genera es un estresógeno, porque nos genera situación de alerta.
a través del ruido generamos una alarma, nos despertamos, es decir, es un mecanismo que tenemos adaptado para algo que nos alerta, bueno, las situaciones de ruido en los ambientes, aunque no alcancen niveles de intensidad que comprometan el órgano de Corti y por tanto la audición a largo plazo, pero que son niveles sostenidos en el ambiente, pueden generar igualmente estrés. Y ese estrés puede ser un factor más adicional a las situaciones que tenemos hoy de enfermedades cardiovasculares, en particular la hipertensión. Y son varios los estudios que hablan de ruido y hipertensión, que se han estudiado, que se han investigado, cómo condiciona también esa situación como tal a otras alteraciones. Bueno, ahí se mencionan otros hechos vinculados a otras enfermedades de hipersensibilidad química múltiple. La menciono solamente, ustedes trabajan muchas veces en ámbitos de producción, la exposición a múltiples contaminantes y la expresión de este síndrome. Nosotros hemos publicado el año pasado una revisión de casos que tuvimos en nuestro departamento conjuntamente con toxicología, en donde la presencia del síndrome de sensibilidad química múltiple entraba dentro de esos casos entraban dentro de criterios de diagnóstico como tal. Por tanto, no somos ajenos a esta situación. Esto tiene mucho que ver también con nuevas modalidades de trabajo, la rotación, flexibilidad en ese sentido del puesto de trabajo, hace a una poliexposición, la temporalidad de los trabajos y el cambio permanente en distintos lugares, hace una poliexposición que puede tener una expresión en estos síndromes de sensibilidad múltiple química. Lo menciono solamente, no tiene que ver con la jornada del sonido, pero sí hacen al contexto global. Y bueno, y ahí hay un desafío, nosotros queremos estudiar e investigar, y esto lo tiro también como una oportunidad, el tema de las nanotecnologías y la situación, porque la lógica de la nanotecnología habla de sustancias que se comportan física y químicamente diferentes a lo que es la clásica física y química de las sustancias. Y ahí tenemos un desafío sobre los posibles expuestos al mismo. De esto yo sé muy poco, pero hay un grupo dentro de mi departamento que está tratando de encontrar otros interesados en investigar este tema. Así que sería, me parece, una oportunidad. La magnitud del problema vinculado con el ruido y las lesiones, en particular auditivas, como ya mencioné, hablar de ruido no es solamente pensar en aspectos auditivos, sino que podemos extender a una serie de otras manifestaciones de exposición al ruido a determinados niveles de intensidad. Pero la magnitud, la propia OIT lo destacaba, y esto es en relación a los países de América Latina y el Caribe, un informe que ya tiene unos años, pero que es el más actual que tenemos con respecto a la región. Aparece la hipoacusia ocupacional dentro de las primeras 3 causas de enfermedades profesionales. Así que ahí tenemos una realidad, es un problema sanitario, lo que significa como tal la discapacidad por razones auditivas. El concepto de ruido, y yo estaba un poco preocupado porque iba a estar en un ambiente de ingenieros o de físicos, entonces ¿qué iba a decir con respecto al ruido? Y me ayudó mucho la definición. Nosotros en general hablamos del ruido como un sonido molesto, peligroso. Esta definición está en un convenio internacional de la OIT, el 148, que fue un convenio ratificado por el país ya hace muchos años y que dio pie a algunas normativas que tiene el país, en particular el decreto 406/88 sobre condiciones de trabajo, higiene, los lugares de trabajo de nuestro país. Define al ruido como cualquier sonido que pueda provocar una pérdida de audición, ahí lo refiere directamente relacionado al riesgo auditivo, pero fíjense, o ser nocivo para la salud o entrañar cualquier otro tipo de peligro. Quiere decir que trasciende el concepto del ruido a aquellos que están directamente vinculados a
a la lesión auditiva. Es decir, sabemos, y hay muchos estudios, que el ruido puede estar como factor de riesgo de aumento de accidentabilidad, por distintas razones, por ocultar comunicación y alertas, hasta por aspectos que tienen que ver con el estrés que significa estar expuesto al ruido. Por tanto, esta es la definición que nosotros manejamos desde el Departamento de Salud Ocupacional con esta lógica que plantea hoy. El ruido no es un riesgo nuevo, y ya lo veíamos que la OIT los pone dentro de los clásicos lesiones, enfermedades derivadas del trabajo profesional, de las clásicas. No es nuevo. En el clásico tratado de Bernardino Ramazzini, un italiano que escribió un tratado publicado en 1710, 1711, escribió un tratado sobre la enfermedad de los artesanos. Estamos previo a la revolución industrial. Describió aproximadamente unos 55 oficios. Describió las condiciones de trabajo y describió además las lesiones o repercusiones que tenían los trabajadores que estaban sometidos a sus oficios. Él se utilizó un criterio observacional y un criterio que hoy diríamos epidemiológico. ¿Sí? Mirar no solamente al individuo, sino al colectivo de individuos. Y a partir de esa información epidemiológica describió los peligros y a su vez hizo prevención. Se le adjudica la famosa frase que está en el prólogo: más vale prevenir que curar, a Bernardino Ramazzini. Aparte de haber dejado una enseñanza en los aspectos, por eso se lo considera el padre de la medicina laboral o de la salud ocupacional. Dejó también enseñanza en aspectos éticos muy interesantes, y ya planteaba, en 1600 y algo, cuando ejerció en Italia, planteaba los peligros de la despersonalización en la atención médica. Muy interesante, hay un documento en el prólogo de evitar la cosificación de la relación, tratar al otro como una persona. Dice además, antes de tomarle el pulso, se siente, lo mire y hable qué le pasa. Antes de tomar el pulso, es decir, hoy diríamos antes de que le esté recetando o que le esté indicando el electrocardiograma o el audiograma. Hable, pregunte y no juegue, y las palabras de él eran: no juegue con displicencia con la vida del otro. Bueno, Bernardino Ramazzini decía en su trabajo, en particular los batidores de cobre, los hoyos, lo que se hacía, que era manual, y la percusión, el golpeteo, tienen los oídos tan dañados por el perpetuo estrépito que se vuelven duros de oído y, entiéndase que estamos hablando de 1600 y algo cuando desarrolla su trabajo. Vuelven duros de oído y si envejecen en el trabajo, ensordecen por completo. ¿Sí? Ahí ya ponía el ruido como un riesgo, un factor de riesgo laboral, un ruido intenso para el oído humano. Algunos datos del presente. Bueno, estos informes de la Agencia Europea de Salud Ocupacional, que plantea que en Europa 1 de cada 5 trabajadores tiene que elevar el tono de voz para que se le oiga durante al menos la mitad del tiempo que está trabajando. Esa expresión habla de que si tiene que elevar el tono de voz es probable que estemos hablando de niveles de intensidad que estén superando los 80 decibeles y los 85. No sé si me explico. Sí, ahí, a priori, es como una aproximación de nivel de intensidad, 1 cada 5. Y fíjense que 7% padecen problemas auditivos relacionados con su trabajo. La propia Agencia europea plantea justamente como una de
principales, al igual que lo que planteaba la OIT para América Latina y el Caribe, como uno de los primeros problemas de enfermedades ocupacionales. Se plantea obviamente en distintos lugares, lo industrial, la manufactura, la industria manufacturera, la construcción. En estos siempre tenemos el uso de herramientas de alta energía, como en la construcción en particular uno piensa en taladros, en el martillo neumático. Bueno, ellos obviamente son fuentes de ruido, son fuentes de sonidos intensos, pero además de vibraciones y la combinación, y acá aparece también algunas sinergias con la vibración con el cuerpo entero, con lesiones a nivel auditivo. Pero hace hincapié en algo que no olvidemos otros entornos, y ahí aparecen los call centers en particular, que tienen algunas regulaciones en relación. Hay aspectos ergonómicos, pero también hay aspectos vinculados con el sonido y con la calidad del sonido de los equipos que hacen tradicionalmente lo que eran las centrales electromecánicas. Tenían graves problemas los trabajadores. Todavía quedan algunos trabajadores que trabajaron, no sé, hasta la década de 90, no sé, quizás me equivoco, pero 90 y algo, entre que pasaron el proceso tecnológico de cambio, de digitalización, pero en aquellas viejas centrales existían ruidos de impulsos que se generaban y que eran, lo que está estudiado es que no solo la intensidad, sino también son de mayor riesgo los de alta frecuencia. Entonces, en esto se combinaban ruidos de alta intensidad y de frecuencia elevada que generaban, entre otras cosas, daño auditivo, y bueno, está planteado como un problema. Y después otros vinculados a la escuela. Nosotros hicimos una investigación hace unos años en el 2005, sobre escuelas y condiciones de trabajo de las escuelas públicas de Montevideo. Y fue un trabajo colaborativo porque participó de UNESCO, participaron 5 países también de América Latina. Pero uno de los temas que aparecía como problema de los maestros era el tema de las alteraciones en las cuerdas vocales, la disfonía, los nódulos de cuerda vocal, un problema, y estaba asociado a un modelo frontal de educación, pero además de falta de control acústico del entorno en muchas escuelas. El problema de la contaminación sonora ambiental aparecía como un problema y obligaba y exigía a una mayor esfuerzo a nivel de las cuerdas vocales, y aparecía como un problema. Sí, ahí lo ponemos como la contaminación sonora general, cómo puede distorsionar procesos de trabajo que están básicamente vinculados con la comunicación. Esto podría ser para muchas cosas, y ahí aparecen también otros temas vinculados a los trabajadores del arte, de la música y las posibilidades de estar expuestos también a niveles importantes. La minería aparece como en este informe europeo, como que 40% de los trabajadores están expuestos a importantes niveles de ruido. Después aparece la construcción, pero como ustedes observan, aparece también en el transporte. Y también tiene que ver con las características de los vehículos y del transporte. Existió un trabajo muy viejo de la década del 80 que realizó el doctor Perón, que fue el docente en Honda, que era médico de trabajo de Honda, y que estudió justamente audiogramas en los trabajadores. Porque los ómnibus de Honda eran muy ruidosos. Los ómnibus de la época eran muy ruidosos, además de las vibraciones, y ahí observó lesiones, lo tenemos allá en un estudio monográfico, lesiones que eran bilaterales pero asimétricas, y respondía seguramente, y esa era la hipótesis, a la fuente y la mayor exposición
a derecha que a izquierda. Eso es lo que es mostrar. Digo, lo pongo como un ejemplo, pero evidentemente aquí también tenemos otros sectores que no son primarios, secundarios, también en espacios de servicio. En un estudio que hicimos sobre calidad del ambiente de trabajo en áreas cerradas, aparecía el CTI, aparecía el ruido como un problema para los trabajadores, para los que asistían. Y no estaba estudiado para los pacientes, pero seguramente que este también es un tema. Hay mucho equipamiento en relación desde los ventiladores hasta todas las señales sonoras que existen en los equipos en el monitoreo, que generan un ruido constante, permanente, que capaz no tienen los niveles de intensidad como para lesionar al nivel auditivo, pero entran en los otros fenómenos extraauditivos que comentábamos y que hacen al confort y al bienestar en un lugar de trabajo. Es un tema complejo. No sé si se ve bien, pero yo lo voy a explicar. Este es de la Organización Mundial de la Salud, que plantea la magnitud del problema de factores que están asociados a la ocupación, factores de riesgo que están en distintos procesos laborales. Y evidentemente el ruido aparece acá alto, pero como causa de muerte por riesgo ocupacional, por ruido aparece con cero. Es decir, no aparece el ruido como un tema directamente vinculado a la muerte, digamos, por causa laboral, digamos. No se lo vincula. Podríamos discutir cuánto pesa en los accidentes mortales, pero como causa directa no aparece. Pero abajo se estudia a partir de las avistas, que son los años de vida ajustados por discapacidad. Entonces ahí aparece el tema, la calidad de vida generada a partir de discapacidades, de factores que estaban en el ambiente laboral. Y aparece en tercer lugar el ruido, como causa de discapacidad. Es decir, esa es una situación que nos pone a una menor calidad de vida, porque obviamente la pérdida auditiva, por ejemplo, hace que no tengamos las mismas posibilidades de comunicación, de intercambio social, familiar, laboral, de disfrute también de la vida, pensando en los sonidos y lo que significa la comunicación y el arte. Esto me pareció interesante porque lo pone en otro lugar, es decir, desde la calidad vinculado a como causa generadora de discapacidad. Bueno, otro dato, esto es de la NIOSH, la agencia americana, del CDC, de Atlanta, plantea la pérdida auditiva de origen ocupacional como la lesión de índole laboral más frecuente de Estados Unidos. Aproximadamente 22 millones de trabajadores están expuestos a niveles de ruido peligroso y 9 millones expuestos a sustancias ototóxicas. Acá viene el otro concepto, ¿no?, que mencionamos al inicio. Sin la necesidad de no solamente analizar un factor de riesgo, sino analizarlo en el contexto del proceso productivo, en donde pueden existir otros factores de riesgo que hacen sinergia. Entonces, si actuamos solo sobre uno, evidentemente estamos cometiendo un error en el sentido de no integrar acciones preventivas que también contemplen no solamente la generación de ruidos, sino que también la disminución de la exposición a contaminantes que tienen acción aditiva o sinérgica, como mencionaba. El deterioro, el efecto a nivel auditivo, el deterioro, lo que se llama la enfermedad profesional, la hipoacusia de origen profesional, es aquella por exposición en forma permanente, periódica, en donde el deterioro ocurre a lo largo del tiempo en general y no se la considera como tal una lesión. ¿Por qué? Porque se la diferencia con aquellas situaciones en donde el ruido es por una explosión y que ha generado ahí sí una lesión, una pérdida abrupta, y se la vincula más a una situación de accidente, digamos, que a una enfermedad profesional. Esta última, la que es una lesión por una pérdida inmediata, permanente, por un incidente, es decir, por algo que trastocó
descolocó el normal funcionamiento de una producción como tal y que potencialmente puede generar un daño, esta lesión se le llama traumatismo acústico. Nosotros en general hablamos del deterioro por ruido como una enfermedad laboral que es progresiva y gradual y que en general tiene una expresión de lesión a nivel del órgano de corte y el oído interno y que tiene las características desde el punto de vista médico de ser en general bilateral y en general de lesión digamos, del órgano que traduce lo que nosotros llamamos neurosensorial, un tipo de lesión neurosensorial. Les explico esto, no es intención de entrar en el tema médico como tal, pero hacemos una diferencia entre aquella situación provocada por un incidente, por un ruido extremo y que genera una pérdida inmediata, a la pérdida progresiva. Esta pérdida progresiva en general es por lesión, como decía, de las células ciliares del órgano del corti, de la cóclea, y es una enfermedad considerada profesional, irreversible, más prevalente, como lo mencionaba. Por lo general, esta pérdida auditiva es provocada por esa exposición prolongada a ruidos intensos. Lo de la intensidad y el límite, para hablar de esto, siempre los límites no son barreras infranqueables, son relativas y son en relación a conceptos probabilísticos. Y los límites han ido bajando, porque uno cuando estudia cuál era el límite, en un momento fue 90 o 95, después todavía estamos hablando de una escala logarítmica, ¿no? Entonces 90, 85, actualmente en nuestro país manejamos como límite los 80 decibeles para 8 horas de trabajo. Por supuesto que también esto es ponderado en el tiempo, para 8 horas de trabajo, 40 horas semanales, y que no superen, no aparezcan otros ruidos superiores en ese periodo, ¿no? Pero digo, pero es una consecuencia prolongada a ruidos intensos y que su primer síntoma, y esto me parece importante, afecta a los tonos altos y entonces no genera mucha conciencia frecuentemente porque no afecta la comunicación, en general la comunicación entre personas. Entonces, aquí tenemos que tener en cuenta, justamente, cuando uno realiza evaluaciones periódicas y utiliza la audiometría tonal como forma de evaluación para anticiparnos de alguna manera del daño, aquellos trabajadores que han tenido una lesión por exposición prolongada a ruidos intensos, el escotoma, es decir, la pérdida de capacidad auditiva, es alrededor, lo primero cuando comienza, es alrededor de los 4000 Hz. Es decir, son sonidos altos. Y el trabajador en general muchas veces no lo percibe, o por ahí lo que percibe es sonidos molestos, acúfenos, porque empieza a existir irritabilidad y lesión a nivel del órgano interno, o por ahí manifiesta que no escucha alarmas de alta intensidad o algún timbre que sea de alta intensidad. Pero esto es importante tenerlo presente, que necesitamos tener una actitud proactiva y no esperar a que aparezca la dificultad de la comunicación. No sé si me explico. Inclusive ya llegar con un escotoma 4000 Hz, que llegamos tarde, hacemos diagnóstico en tal caso secundario, pero no hacemos prevención secundaria, pero no hacemos diagnóstico precoz y tratamos de minimizar de futuro la lesión, pero no hacemos diagnóstico, no hacemos prevención primaria. La prevención primaria pasa por acciones básicamente de higiene industrial clásica, y por supuesto los audiogramas podemos encontrar cambios en el umbral que son reversibles inicialmente,
pero cuando ya hay un escotoma estamos en una fase de irreversibilidad desde el punto de vista de la revisión del oído interno. Entonces ahí, fíjense qué importante el trabajo del equipo, es decir, cómo participa el ingeniero, los ingenieros, técnicos de intervención, es decir, cómo actúan en cuanto a, de alguna manera, tener presente la posibilidad de minimizar, controlar, regular los ruidos comunes. A menos que se resuelva el problema planteado de exceso de ruido, la capacidad auditiva de la persona continuará deteriorando hasta llegar a tener problemas para detectar los sonidos de tono más bajo. Lo interesante de esto, a diferencia de otros contaminantes, porque hoy hablamos de la neumogoniosis, la neumogoniosis, una vez que se hace diagnóstico, uno puede llegar a una etapa precoz, diagnóstico precoz, pero son automantenidas. Las lesiones a nivel pulmonar se mantienen, por más que yo lo retire del lugar del trabajo. Por supuesto, al retirarlo o evitar la exposición, evidentemente limito la gravedad con que evoluciona la enfermedad, pero se mantiene como está. A diferencia de eso, si yo retiro a alguien que dice diagnóstico precoz de lesión auditiva, no es una lesión que se mantenga, ¿no? Y se amplifique. No sé si yo lo retiro de la lesión. Eso es una ventaja. Bueno, esto último era simplemente para tener presente que justamente los 4000 Hz está fuera de la conversación normal, y justamente ese es uno de los problemas que tenemos en el tema de la lesión. La lesión aparece en frecuencias altas y no interfiere, y la persona puede entender que no tiene como tal un daño a la audición. ¿Qué pasa con el ruido además? Como hoy lo mencionábamos, la Organización Mundial del Trabajo plantea, por ejemplo, que niveles superiores a 30 decibeles pueden afectar la calidad del sueño. Es decir, fíjense, el nivel es bastante más bajo. La interferencia en la comunicación oral por encima de los 35 decibeles, las perturbaciones en el individuo a partir de los 50 decibeles, porque opera, como decíamos, como un estresógeno, genera la alerta al individuo como tal. Bueno, por supuesto, hay estudios que demuestran afecciones a nivel cardiovascular, alteraciones a nivel de la frecuencia cardíaca, de los niveles de presión arterial, con niveles que ya superan solo los 65 o 70 decibeles. Solo digo entre comillas porque uno piensa en el 80 hoy decibeles como la barrera. Fíjense que esto no es tan así, si bien obviamente probabilísticamente es un nivel con relativa seguridad, pero para el oído interno, y no así para otros fenómenos que están vinculados a la salud. ¿Qué efecto fisiológico? Está demostrado que la exposición al ruido tiene efectos sobre el sistema cardiovascular, hay liberación de catecolaminas, como ocurre en cualquier reacción de alerta, que son cuando te recuerdan o han escuchado hablar de que el estrés es esa situación de está en riesgo la vida y se pone uno en condición de lucha o escape. Y eso en general funciona con mecanismos neuroendocrinos, en donde obviamente hay liberación de catecolamina, que aumenta la tensión arterial, que nos pone prontos para la lucha y la defensa. El ruido opera como tal. El otro concepto, aparte de este que les comenté, era aumenta el riesgo de accidente. Los altos niveles de ruido dificultan la comunicación, incrementa la probabilidad de ocurrir accidentes y además está agravado por el perfecto laboral. Este es otro elemento a tener presente en una política también con un concepto integral de las acciones en el área de la salud del trabajo. Debe integrarse también como tal, ¿no? Esto muchas veces se tiene una política de protección del oído, una política de prevención de accidentes. Tiene que ser, diría, más holística y más integral, y por eso, porque son factores que están interactuando, articulados. Entonces, aquello que decíamos, procesos peligrosos.
Bueno, aquí traje algunas referencias que tienen que ver con una publicación del Instituto de la primera jornada, si no me equivoco, de la primera semana del sonido. Son algunas expresiones que están en el material de la profesora González. La gente está sometida a niveles altos, dice Eduardo Stiglitz. Niveles altos de ruido es más agresivo y menos tolerable. El ruido incontrolable ubica el cuerpo en un estado de permanente alerta. Ahí está, contaminación sonora y derechos humanos. Serie de investigaciones que se publicaron hace unos años, ¿no? 2 o 3 años, sí, como más, 4 años. Pasa rápido, eso uno se da cuenta también. La exposición al ruido y sistemas afectados, sistemas sistémicos, lo que yo estaba comentando en relación al sistema nervioso central, hay estudios que muestran que los trabajadores expuestos, trabajadores, personas expuestas a ruido tienen alteraciones a nivel del sistema nervioso central, se observan en estudios electroencefalográficos. En el aparato cardiovascular, las alteraciones en la frecuencia cardíaca y la hipertensión arterial. Acá ven lo otro que estábamos comentando, cuánto contribuye el ruido y el nivel del sonoro a enfermedades prevalentes y no transmisibles que son una realidad, es decir, cuánto puede contribuir el control del nivel sonoro y la calidad del mismo en lo que son los perfiles de modo y mortalidad que tenemos en la población. Debería ser integrado también a aspectos de política sanitaria, política de salud. Bueno, las alteraciones digestivas, de la secreción gastrointestinal, todo tiene que ver con ese estado de alerta, aumento de cortisol y otros efectos hormonales. Hay algunos estudios que tratan de estudiar la expresión de orina de cortisol, justamente de los trabajadores, en donde, entre otros efectos exógenos, está el ruido, alteración del ritmo respiratorio, probables alteración en la gestación, bajo peso, nacer y prematuridad. Yo puse probable porque justamente hemos estado haciendo una revisión sistemática en estos últimos tiempos. Habían estudios bastante consistentes en la década del 90 sobre alteraciones trabajadoras expuestas a ruidos intensos en la gestación. Un estudio muy reciente, una revisión publicada hace muy pocos meses, cuestiona el nivel de evidencia. Lo menciono así porque cuestiona el nivel de evidencia. Por eso lo dejé como probable, aunque, como dije, era muy sólido todo lo que tenía. Sí. Pero bueno, es un estudio reciente. En tal caso yo veo que se los envío porque me preocupó, me dejó preocupado. La compañía de tabaco cuando dijeron que... Por eso. El tema del agrado de evidencia hay que ser muy cuidadoso. Hay que ser muy cuidadoso. Pero bueno, lo puse así en esos términos probables. Esta era una referencia que tenía hace mucho tiempo, alteraciones de la gestación, y puse probables por no ser irrespetuoso con lo que leí recién. Y les voy a enviar el artículo. ¿Les parece? Digo, no sé, después vemos cómo hacerlo. Porque me parece que es interesante, por lo menos mirar y leer lo que dice. Pero bueno, los estudios mostraban bajo peso nasal, prematurez y alteraciones a nivel del auditivo de los recién nacidos, ¿sí? Por alteración a nivel fetal. Alteraciones vestimulares, vértigo y insomnio como otro elemento terrales. ¿Qué idea tenemos con respecto a qué hacer con estos temas? Bueno, yo ya de alguna manera fui planteando la necesidad de una mirada integral del tema, el ruido no como un tema aislado, sino integrado en políticas de salud ocupacional, laboral, que integren las distintas dimensiones que hacen a la prevención y a la promoción en salud. Tiene una lógica en ese sentido. Nuestro marco referencial, de alguna manera, es lo que plantea la OIT desde hace un tiempo, 4 o 5 años, que es el llamado trabajo decente. Un concepto de trabajo decente como sea un trabajo que estimula las capacidades, desarrolla las capacidades de los individuos y que además es seguro y higiénico. Digo, porque si no tiene esas condiciones, como que es la base. Es difícil desarrollar políticas que mejoren la capacidad y desarrollen las
capacidades intelectuales, afectivas de las personas que trabajan, sino se da en un ambiente de seguridad. El convenio 155 y el 161, el 155 sobre salud de los trabajadores ha sido reglamentado por nuestro país en distintos decretos y inclusive esta ordenanza. Hoy tenemos la constitución de comisiones paritarias en donde participan trabajadores y empleadores en cuanto a la discusión de las condiciones de trabajo. Estos temas deberían ser parte de esas comisiones también, de incorporar estas dimensiones, en particular del ruido, pero las otras dimensiones con esta lógica articulada. Y el 155 además plantea algunos criterios en particular. El ruido, yo hoy mencionaba el 148, que es el convenio internacional. Bueno, el decreto 406/88 reglamenta en gran parte este tema. Y los servicios de salud en el trabajo, su último quedó cortado ahí. 161 sobre el servicio de salud en el trabajo. Bueno, nuestro país ha ido reglamentando parcialmente, hoy en la industria química y en los servicios de salud, sector privado, digamos, todavía no en lo público, la obligación de servicios de salud en el trabajo que trabajen con esta mirada preventiva de promoción de salud. Entonces estos temas deberían estar en esos espacios. Tenemos además las directivas de gestión de seguridad y salud de la OIT, que de alguna manera nos dan una orientación de cómo debemos trabajar en esto que concebimos como un proceso continuo. O sea, ese esquema lo tenemos más que internalizado, de mejora continua. Estos servicios de salud, junto con las comisiones paritarias de salud y trabajo, deberían estar pensando en esta mejora permanente de las condiciones de trabajo. Y los servicios de salud en particular deberían trabajar en lo que llamamos la vigilancia epidemiológica de los trabajadores. Es decir, la realización, y en particular la realización de audiometrías como reconocimiento médico pre-ocupacional, ocupacional periódico y de alta, esa sería la lógica, que en nuestro país está regulado por una ordenanza ministerial, la 145 del 2009, que fija criterios, más adelante si no me equivoco, ahí está, fija criterios, establece criterios frente a algunos factores de riesgo químicos y físicos. Yo creo que acá deberíamos tener presente justamente a las sinergias que existen con ototóxicos, entonces tenerlo también integrado a la vigilancia como tal en relación al ruido. Y plantea el control justamente el control de los trabajadores expuestos a ruido por encima de los hoy 80 decibeles que se plantea para 8 horas de trabajo, control con audiogramas tonales, ahí abajo está muy chiquito, en forma anual, aquellos que estén expuestos por niveles por encima de 80 decibeles. Esto obviamente, la ordenanza es del 2009, los servicios de salud se han estado instrumentando recién posteriores, entonces muchas veces teníamos esta dificultad. Yo quiero expresar algo que es una preocupación por lo menos desde el área de la salud ocupacional y desde el área de la Facultad de Medicina, en el sentido de no es solo el estudio, sino que ese estudio es un estudio paraclínico como cualquier otro estudio paraclínico que se tiene que dar dentro de una evaluación de una historia médico-laboral. Es decir, no es solo tener un audiograma y quedarnos conformes con el audiograma, no sé si me explico. Debe ser en una evaluación integral de ese trabajador como tal. Y el estudio es un estudio paraclínico en una evaluación médico-laboral. Y eso creo que es importante. Como también la información surgida de la evaluación individual tiene que ser compartida desde el punto de vista colectivo, no individual, sino desde el punto de vista colectivo, por aspectos obviamente de confidencialidad, de manejo de la información, de la información del trabajador, pero sí desde el punto de vista colectivo con el equipo que hace las acciones de salud ocupacional y donde participan otros profesionales.
¿En cuanto a qué? A una mirada colectiva, que ahí aparece cortada, pero que es la mirada epidemiológica. Nosotros, a partir de la información epidemiológica, también podemos trabajar en conjunto con el ingeniero que está haciendo el mapeo del ruido para identificar qué trabajadores están expuestos, el mapeo de posibles contaminantes químicos y tener información para hacer la vigilancia también específica, con indicadores biológicos específicos, en el caso de los solventes, por ejemplo. Y la historia clínica integra otros aspectos, porque sabemos que hay otros ototóxicos que están derivados, por ejemplo, de medicamentos, antibióticos. Algunos antibióticos son ototóxicos, entonces hay que tenerlos presente a la hora de la historia clínica como tal del individuo. No sé si soy claro. Entonces, aquí hay información por un lado de vigilancia individual, pero hay de vigilancia colectiva. Y la información de vigilancia colectiva además puede ser orientador, o debería ser orientador, de políticas de salud y seguridad en el trabajo ordenadas, integradas, conjuntamente con información de vigilancia ambiental. El mapeo del ruido, la vigilancia, que es realmente una tarea de ingeniería y que tiene unas características propias de la actividad, debería estar integrada con la vigilancia epidemiológica en salud de los trabajadores. No sé si me explico. Y esto deberíamos caminar a ese modelo. No, simplemente ahí traje además el decreto de 2012 que baja de 85 a 80 decibeles el nivel sonoro que aparecía en el decreto 406 /88. Bueno, las acciones. Entonces, nosotros a través de estas acciones podemos a veces estar llegando más bien al diagnóstico inicial de una lesión, pero no llegamos a la prevención propiamente, anticiparnos a la lesión. Por eso acá las acciones son evidentemente vinculadas al área de la ingeniería, digamos, en particular, y pasa por estos criterios de pensar siempre en la fuente del ruido, la identificación de la misma y la posibilidad de la eliminación, el control del mismo. Aquí parte del diseño. Lo ideal sería estar trabajando en el diseño, cuando diseñamos la posibilidad de que las fuentes como tal no sean como generadoras de ruido. Digo esto ¿por qué? Porque nosotros y la gente y los que hacemos prevención en el área de la salud ocupacional a veces tenemos como la tendencia fácil de recurrir al elemento de protección personal como una medida. Y eso en todo, en nuestra legislación y en los criterios de la Organización Internacional del Trabajo, siempre se dice que transitorio y la última medida, sino que todas las otras medidas son ambientales, básicamente. Y la acción y la prevención es ambiental. Eso es un problema ambiental. Entonces, trabajar sobre la fuente, trabajar sobre la transmisión y por último, disminuir la circulación por lugares y el uso del elemento de protección transitorio, que además es personal, no colectivo, no es un protector colgado en un área, que es común, bueno, digamos, es la última medida. Y ese es un poco el otro mensaje a transmitir, ¿no? En relación a lo auditivo, directo del ruido y la lesión. Ahora, están los otros aspectos que hacen al bienestar y al confort en el trabajo, que deberíamos también estar trabajando para que el sonido sea un sonido amigable y agradable.